Queridas cívicas, queridos cívicos, muy buenas noches. De nuevo hemos llegado a estos cívicos extraordinarios de lunes con nuestro invitado, el doctor Rodrigo Lara, uno de los líderes importantes, principales de la campaña de Abelardo y José Manuel, y sin lugar a dudas una persona con una enorme experiencia y una enorme capacidad, además porque fue autor de la ley de encuestas. Hay una realidad, y es que efectivamente esa guerra sucia de encuestas que dirigieron desde hace meses contra Abelardo definitivamente colapsó, fue derrotada. Y haciendo el análisis, además de la historia de esa manipulación de las encuestas en la política, en las elecciones, es importante entender por qué fue derrotada, por qué fue extraordinariamente derrotada. Y sin lugar a dudas, eso ocurre cuando es el pueblo quien derrota esas encuestas. La manipulación de esas encuestas no ocurre, digamos, en una batalla mediática como fenómeno a ser derrotado, sino cuando efectivamente un movimiento popular real que surge, que está en la calle, que asume las causas políticas, las grandes luchas, enfrenta esa manipulación, esa guerra sucia de las encuestas. Reflexionar sobre esto es muy importante porque además nos explica la naturaleza del fenómeno político que estamos viviendo, que está liderando Abelardo. Yo creo que esa exposición, esa explicación, nadie mejor que Rodrigo puede hacerla. Rodrigo, bienvenido de nuevo a Cívicos Live y qué alegría estar juntos en esta tarea. Querido Carlos Alonso, muchas gracias por esta amable invitación. Disfruto muchísimo este espacio de conversación, este espacio de reflexión y de opinión que usted tiene aquí todas las semanas y para mí es muy grato conversar con usted porque usted es un gran conversador, usted es uno de una inmensa cultura y de una gran claridad política. Entonces es muy grato y muy agradable además. Hermano, qué alegría. Expliquemos, contemos qué ha pasado. Pues bueno, ya digamos se acabó la guerra de las encuestas. Esta semana que termina, pues fueron, digámoslo así, tal vez los últimos disparos que se hicieron desde las diferentes firmas encuestadoras. Y claramente, a pesar de unos intentos y a pesar de unos intentos por de alguna manera construir realidades, construir candidaturas y de construir a otras, por ejemplo, de construir la de Abelardo, construyendo relatos sobre la supuesta veracidad técnica de las encuestas, sobre la supuesta infalibilidad de las encuestas o por el supuesto carácter de ser la voz del pueblo, que para algunos son las encuestas o lo que pretenden ser las encuestas, pues claramente no pudieron colapsar a la candidatura de Abelardo, no pudieron construir ni inflar la candidatura de Paloma, y claramente también quedó en evidencia que la candidatura de Cepeda está muy lejos, muy lejos de ganar en primera vuelta, y que es una candidatura perfectamente derrotable y vulnerable, tanto en primera vuelta como en segunda vuelta. Yo te diría inclusive que más que estar lejos, lo cierto es que es un imposible político. Es un imposible político. Y parte de lo que además hemos advertido como una enorme irresponsabilidad política de esa manipulación de las encuestas fue haber engordado esa narrativa que tienen Cepeda y Petro y el Pacto Histórico, sobre todo de dirigir a sus bases la certeza de una mentira, de que ellos podían ganar en la primera vuelta cuando nosotros sabemos además que es un imposible que ganen en la primera vuelta y un imposible que ganen en la segunda.
Todo eso además dentro de una estrategia por meter miedos, por manipular la preocupación social. Y resulta que eso es de una enorme irresponsabilidad, porque allí están sembrando, digamos, el relato de un intento de milicianización del proceso electoral, que es en el fondo la verdadera estrategia del pacto histórico y de Cepeda. Sí, claro, claro. Digamos, ha habido dos constantes en el juego, llamémoslo así, de las encuestadoras. El primero ha sido mostrar a un Iván Cepeda inderrotable en segunda vuelta. Inderrotable. Esa dinámica la observamos desde diciembre en Inbamer, en Centro Nacional de Consultoría y en Guarumo. Cepeda inderrotable en segunda vuelta. Eso suscita temor, naturalmente, en sectores muy amplios de la población que rechazan al gobierno y que le temen a todos estos elementos que conlleva la candidatura de Iván Cepeda. Es decir, es la construcción del coco, es la construcción del miedo. Y otra constante ha sido que en el momento en que construyen el miedo, colocan un relato de voto útil, de no vote su voto en segunda vuelta a favor de la candidata escogida por los dueños o por los financiadores o los contratantes de esas encuestadoras, que ha sido la escogida, ha sido Paloma Valencia, por lo menos en los últimos meses. Es Paloma la única que puede derrotar en segunda vuelta al Coco Iván Cepeda. No vote su voto útil es Paloma Valencia, así usted no sienta que esa campaña tenga fuerza en la calle, así usted no le sienta arraigo popular, así usted no sienta al pueblo enamorado de esa campaña, no sea irresponsable, vote por Paloma Valencia si quiere detener el coco inflado que es Iván Cepeda. Porque las encuestadoras pueden tener un efecto en la opinión, siempre y cuando asusten. De lo contrario, no tienen incidencia real en el juego electoral. Y esa ha sido una primera constante, inflar a Cepeda en segunda vuelta para ayudar a Paloma en segunda vuelta. Y la otra constante que hemos observado también es que para ayudar a Paloma había que desinflar o estancar a Abelardo, que ese era otro relato, el candidato de la bicicleta estática, Abelardo. Si usted mira a Abelardo desde diciembre en Inbamer, en Centro Nacional de Consultoría y en Guarumo, no crece. ¿Usted se ha dado cuenta? Hasta marzo. Era un candidato que lo mantenían estancado en 18, 17. Y usted veía, pero hay algo que aquí no coincide. Yo veo que Abelardo llena plazas porque entre enero y marzo llenó plazas en todo el país. Fueron unas giras impresionantes en toda Colombia y llenaba plazas públicas de gente que llegaba espontáneamente. Y uno veía que llenaba la plaza, que la gente le gustaba el candidato y salían las encuestas, no, estancado en 18, en 17, el candidato que no crece, el candidato que no crece, el candidato que no crece. Esa fue la constante también, o una de las constantes que movieron básicamente en estas firmas encuestadoras. Entonces, esos relatos básicamente se han venido cayendo y han venido colapsando y finalmente fracasaron, por muchos factores de los cuales vamos a conversar. Claro, porque es que además, digamos, hay que tener un elemento claro, y es que el objetivo a atacar a lo largo de todo este proceso de manipulación de encuestas fue Abelardo. Así es. Inclusive en eso se sintonizaron tanto la campaña de Paloma como la campaña de Iván Cepeda. Es decir, todos contra Abelardo. Así es. Eso que alguna vez mencionó Luis Carlos Vélez, toconave, con Abelardo, todos contra Abelardo. Eso fue cierto. Lo que pasó fue que no pudieron. Y en el fondo lo que está ocurriendo ahora, que es ese fracaso de la guerra sucia de las encuestas, consiste en eso, en que no pudieron. Y por el contrario, el fortalecimiento y ya el proceso del fenómeno popular y del fenómeno de crecimiento de Abelardo es absolutamente evidente. Y ya hoy empiezan, digamos, lo que ha ocurrido es, comienzan a reconocer la realidad de su propio fracaso estratégico. Es que ya les toca decir la verdad. Es decir, es que a ver, ya falta menos de un mes para las elecciones.
y ya se cerró la penúltima tanda de encuestas, que son las encuestas realizadas entre finales de abril y principios de mayo, sobre todo finales de abril. Quedan las encuestas previas a la última semana, que es la semana de la veda. Generalmente las encuestadoras en la última semana son sinceras, pues ya no va a cambiar la suerte de las elecciones. La suerte ya está echada, la gente ya tomó su decisión. Y muchas de esas encuestadoras incluso toman su última encuesta y la notarizan. Y la notarizan para decir, miren, nosotros siempre hemos dicho la verdad, miren cómo somos de acertados y de precisos. El problema nunca está en la última encuesta, el problema está en el trabajo, llamémoslo así sucio, que hacen durante un año, el año previo, que es el año en que construyen candidaturas inflando y deconstruyen o destruyen las candidaturas de los candidatos que no son afectos a los intereses de quienes las financian. Es que en eso recordabas ahora un elemento muy importante, que fue lo que intentaron y hacían tradicionalmente las encuestadoras antes de la ley que les impuso la veda durante el segundo semestre del año 2025. Inclusive es muy bueno recordar lo que alcanzaron a hacer en esa ingeniería política de las encuestas, traicionando la razón de ser de la encuesta, que es intentar una fotografía de lo que ocurre en una construcción de climas políticos. Así es. Durante el primer semestre sería bueno recordar ese episodio. Digamos que hubo cinco momentos, Carlos Alonso, 5 momentos, empezando a contar desde enero de 2025, ahorita, mayo de 2026. El primer momento, entre enero del 25 y la entrada en vigor de la ley de encuestas en julio de 2025. El primer semestre. Ahí solo publicó Centro Nacional de Consultoría. Lo hacía a través de la revista Semana. ¿Quién aparecía punteando? Vicky Dávila. Entonces, digamos, ese fue el momento de esplendor, de expansión de la campaña de Vicky Dávila entre enero y junio. Empieza a regir la ley de encuestas y empieza la veda. Es decir, no se pueden publicar encuestas entre julio y el 31 de noviembre. Ese periodo, que es prácticamente todo el segundo semestre, coincide con el lanzamiento de Abelardo. Abelardo se lanza en junio y de alguna manera puede hacer campaña tranquilamente sin la intoxicación de las firmas o de las encuestas. Porque antes de la ley de encuestas, pues como no había ninguna exigencia estadística respecto del rigor estadístico en términos de margen de error y de confiabilidad que debían tener las encuestas, pues ya podían sacar en los medios de comunicación encuesticas de 300 muestras, sin ningún rigor estadístico. Y a un costo mínimo. Valían 40, 50 millones de pesos y de pronto les daban un precio especial al noticiero o a la revista y publicaban encuesticas cada 15, 20 días o cada mes. O cualquier pato, cualquier individuo pagaba una encuesta o una campaña, pagaba una encuesta y el medio se la publicaba. Entonces cada 20 días iban saliendo encuesticas sin ningún rigor e iban naturalmente creando el hecho político cada 20 días, no, es que está disparado Fajardo, que está disparado fulano, que está disparado fulano, y así empezaban a crear y a construir el proceso político, la candidatura política del candidato al que le querían ayudar. Ese era el segundo semestre del año previo a las elecciones. En esa, como hubo veda, las campañas pudieron transcurrir naturalmente. Y ese fue el momento, esa segunda etapa entre julio y 31 de noviembre del 25, cuando la campaña de Abelardo, creando esa conexión con el pueblo colombiano, pudo básicamente desplazar a Vicky Dávila y ocupar su lugar en la base de centro-derecha. Llega el 31 de noviembre y empieza la tercera etapa de las encuestas, que va entre diciembre y las encuestas previas a marzo, que fue la consulta. ¿Qué hicieron las encuestadoras entre diciembre y marzo? Previo a la consulta, empezaron a construir el relato de no vote su voto o el voto útil. Porque cuando hicieron la primera encuesta de Inbamer en diciembre, se dieron cuenta que primero iba Cepeda con 28, segundo Abelardo, que había desplazado a Vicky con 18, y tercero Fajardo. Y es cuando se inventan la extrañísima teoría
de que la presidencia no la va a ganar el primero, que era Cepeda, tampoco el segundo, que era Abelardo, sino el tercero, que era Fajardo, con menos de 20 puntos respecto al primero y menos de 10 sobre el segundo. No, no, aquí va a ganar es el tercero. ¿Pero cómo así que va a ganar el tercero? Claro, en segunda vuelta. Y se crea el mito o se crea el relato, básicamente, la narrativa de que gana es el tercero porque es el que gana en segunda vuelta. Luego sale Centro Nacional de Consultoría. Más adelante, en febrero, vuelve a salir Inbamer y cambian de tercero. No, 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 ya no es Fajardo porque no entró a las consultas. Ahora la que va a ganar las elecciones es Claudia López. Recuerda la carátula de cambio, recuerda usted también Inbamer, ¿no? Claudia López va a sacar casi 3 millones de votos en la consulta. Y al mismo tiempo Guarumo también dijo, también con el Centro Democrático, empezaron con el cuento de no vote su voto para que no votaran por el Partido Salvación Nacional, porque con eso castigaban a Abelardo. No vote su voto, Salvación Nacional no va a sacar ninguna curul, van a sacar 200.000 votos, y era el no vote su voto, no vote su voto, vote por Claudia o no vote por Abelardo, no vote por Salvación Nacional. ¿Y qué hacían con Abelardo entre diciembre y marzo? La bicicleta estática. El que no crece, el estancado, se quedó en un nicho, de ahí no va a crecer, no tiene ninguna opción de ganar en segunda vuelta ni en primera vuelta, no vote su voto. Esa fue la tercera etapa. La cuarta etapa de las encuestas es la posterior básicamente a la consulta. Y ahí viene un tema muy interesante porque lo que hacen las encuestadoras después de la consulta básicamente es tener a Cepeda donde lo tenían, 36-40, 36-40, 36-39, pero es donde ven que Paloma no puede pasar a Abelardo, en ningún momento lo puede pasar, y es cuando lo empatan y vuelven con el cuento ahorita de que es la tercera Paloma la que puede ganar en segunda vuelta. No vote su voto, no vote su voto. ¿Qué derrota esa estrategia de encuestas? Dos elementos, básicamente. El pueblo, como usted muy bien lo dice, la gente que abrazó a su candidato y lo respaldó con fervor, y al mismo tiempo la llegada de encuestadoras internacionales, que no viven de los grupos económicos que juegan políticamente en Colombia, no viven de los contratos del Estado que alimentan a otras encuestadoras, sino que viven de su prestigio, y a saber GAT3 y Atlas Intel. GAT3 publicó hace una semana y media la encuesta que empezó ya a desplomar la teoría del voto útil de Paloma. El mito, cuando dice, no, Paloma quedó en 13 y Abelardo quedó en 21. Y luego Atlas Intel, que es una encuestadora que utiliza la tecnología, básicamente, y que cumple con los estándares de la ley de encuestas, pero a un menor precio porque utiliza la tecnología frente a las encuestas de toma presencial, de muestras presenciales. Esas dos encuestadoras rompieron básicamente con el monopolio que existía de las tres grandes encuestadoras colombianas, muy ligadas a ciertos sectores de interés que juegan políticamente, y el pueblo colombiano pues pudo darse cuenta de que hubo estrategias de manipulación y no pudieron básicamente derrumbar el candidato que escogieron. Claro, además viendo una cosa, porque no solamente fue el intento de manipulación o la guerra sucia de las encuestas, sino que eso estuvo acompañado de la campaña de desprestigio y de calumnias y de mentiras sobre Abelardo. Es decir, por un lado iba la ingeniería de las encuestas y por el otro lado la estrategia de comunicación de guerra sucia contra Abelardo. Claro. Personal, sobre la base del insulto, sobre la base de la calumnia. Claro. Y esa combinación que además se hizo desde medios de comunicación muy poderosos, desde los ejercicios del poder, es decir, desde los resortes comunicacionales y de poder de los de siempre. Los medios ¿no es cierto? De los de siempre. Esa es una realidad. Y todo colapsó. Y todo colapsó. Y yo creo que hay un tema que es muy interesante, porque es que el fenómeno, ya digamos, de reconocimiento público de lo que lidera Abelardo, pero además de eso, que se acerca la gente a uno en la calle y le dice, mire, hoy hay, por ejemplo, una percepción, y es que vamos a ganar en primera vuelta. Absolutamente. Que vamos a ganar en primera vuelta. Yo había dicho en un Cívicos Live que ya en las mediciones internas de la campaña vemos cómo el comportamiento y el proceso y la inclinación del proceso político apuntaba y sigue apuntando a que no solamente
vamos a llegar a la segunda vuelta, que eso ya nadie lo pone en discusión, sino que vamos a ganar la primera vuelta. Es decir, nosotros vamos a llegar a la primera vuelta con una votación superior a la de Cepeda. Sin duda. Que es distinto de todas maneras al planteamiento de ganar en la primera vuelta, que son dos pasos distintos. Más el fenómeno político ya está arrojando que vamos a tener una votación superior. Porque es que hay algo que las encuestas no pudieron tampoco soslayar o mentir. Y es que finalmente Cepeda llegó a su tope. Cepeda llegó a su tope. Nunca pudieron llevarlos al 40, que era lo que querían afanosamente, pero no les dio cómo llegar allá. Pero en segundo lugar, porque tuvieron que aterrizar en una realidad que siempre hemos reivindicado en la reflexión de cívicos. Y es, miren, al margen de las encuestas y de la discusión y de la cotidianidad de una campaña electoral, hay una perspectiva que no se puede perder, que es la de las placas tectónicas fuertes de la sociedad colombiana en términos de su sentido moral y en términos de su criterio político. Es que creer ellos que podían manipular al pueblo, como si el pueblo fuera un objeto despreciable, no entendiendo que el pueblo ha sido lo más respetable del proceso político en el gobierno de Gustavo Petro. Es decir, el liderazgo real y más importante que ha habido en este proceso lo ha tenido el pueblo. Y los partidos se quedaron atrás y los dirigentes políticos de siempre se quedaron atrás y todos se quedaron atrás. ¿Quién empezó la oposición fuerte a Petro muy desde el principio? Prácticamente desde diciembre del 22 y enero del 2023. El pueblo. ¿De dónde surgió el fuera Petro? De un estadio de fútbol. ¿Dónde se reivindicaron las consignas del fuera Petro y juicio político? En marchas multitudinarias de cientos de miles y millones de personas en el país. ¿Quién realizó esas marchas? El pueblo. Eran marchas sin líderes. Los líderes políticos se escondían en esas primeras marchas, no salían, les daba miedo. Estaban plegados al gobierno por miedo o por corrupción. Es decir, aquí hay una cosa muy interesante que habrá que estudiar políticamente, Rodrigo, y es que el líder más importante de la lucha por la defensa de la democracia, de la patria, ha sido el pueblo. Absolutamente. Y ese pueblo construyó el liderazgo de Abelardo. Es que fíjate que aquí hay una cosa que es absolutamente atípica desde el punto de vista político. No fue Abelardo quien construyó el movimiento popular. Abelardo lo canaliza y lo multiplica. Pero realmente fue el pueblo el que creó el liderazgo político de Abelardo. Claro. El verdadero protagonista de la defensa de la patria y de la democracia ha sido el pueblo. Y eso fue lo que nunca entendieron los de siempre. Ni nunca entendió Gustavo Petro, que confunde pueblo con militancia y con milicianos. Es decir, creo que esta es una lección de democracia extraordinario que al margen de la campaña política habrá que estudiarlo muy bien, porque el gran defensor de la Constitución del 91 es el pueblo. El gran defensor de la democracia frente al autoritarismo y las barbaridades de corrupción y de todo tipo del gobierno Petro ha sido el pueblo. El defensor de Abelardo ha sido el pueblo. Aquí ha habido una relación del liderazgo de Abelardo con un pueblo que asumió el liderazgo, la defensa del liderazgo de Abelardo y el proceso político. Y creo que la gran sabiduría de Abelardo fue haber entendido desde el principio que esto no iba a ser, y que además nunca se trataba de que fuera una campaña de derecha,
ni pseudoideológica, y menos de aparatos y partidos políticos y de siempre, sino de entender que había que interpretar y sintonizar el afecto, el sentimiento y la reflexión política con lo popular. Absolutamente. El líder, en últimas, es el que es capaz de leer el corazón del pueblo, de entender el corazón del pueblo, y que el pueblo sienta y entiende que ese líder lo entiende, si me permite la redundancia, lo lee, conecta con lo que tiene en su corazón, con lo que tiene en el alma, y al mismo tiempo conoce sus anhelos y sus aspiraciones más profundas. El liderazgo es, antes que cualquier cosa, una conexión emocional. El pueblo tiene que sentirse comprendido, tiene que sentirse interpretado. Y la inteligencia del líder está en eso, en conectar con ese corazón. Es lo más parecido al proceso de enamoramiento entre dos personas. De pronto una mujer o un hombre, bueno, se enamora cuando siente que el otro entiende, sabe lo que hay en su corazón y conecta con su corazón. Y ese es todo el proceso de construcción del liderazgo político y de un movimiento popular. Un pueblo que se siente comprendido, interpretado por parte del líder, y una vez esa conexión emocional se da, llega al raciocinio, le habla ya a la racionalidad y a la inteligencia colectiva y le señala un camino. Y la gente el pueblo es cuando empieza a asumir esa cultura política y empieza a entender básicamente aspectos ya digamos, de la ideología política o del camino político que mejor interpreta ese sentimiento. Es un proceso casi que de enamoramiento, ¿no? Claro, es así de profundo. Sí. Y además hay una característica que es real estudiando uno historia de los movimientos populares. Y es que no es posible entender al pueblo, si uno no entiende y sabe que uno forma parte del pueblo. Ese ejercicio pedante, vanidoso, de los de siempre, por ejemplo, de sentir al pueblo allá y ellos por fuera analizando, e inclusive cuando intentan estar a favor del pueblo lo hacen como un acto de caridad, pero siempre desde afuera. De benevolencia. De benevolencia, es decir, de supremacía, ¿no es cierto? Que al final es una gran estupidez histórica y una gran ignorancia. Sí. Yo creo que hay un elemento de decir, no, si uno no entiende que uno es parte del pueblo, ese tipo de relación no puede existir. Es decir, esos procesos no son un proceso de marketing. Absolutamente. Esos son procesos que es un disfraz auténticos. No puede ser impostado. Reales. No puede ser impostado. Exacto. Tiene que ser genuino. Porque usted solo puede enamorar y la persona, digamos, conecta emocionalmente cuando siente que hay un sentimiento genuino. Lo contrario es un engaño. Y claro, tiene que ser, eso que usted dice es muy importante, se tiene que ser parte del pueblo, porque para poder conectar, para poder enamorar, de alguna manera hay que compartir códigos. El enamoramiento siempre se da más fácilmente cuando hay, digamos, similitudes. Y esa conexión se da compartiendo los códigos porque se asumen como propios los códigos de todo el pueblo colombiano. Por eso toda esa política que se ha venido gestando de un centro frío, cosmético, de un centro un poco altivo, de que solo se gobierna con la evidencia es el conocimiento técnico, que el pueblo no entiende, pero pues que se gobierna en beneficio y en pro, naturalmente, de ese pueblo que lamentablemente no lo entiende, pero pues tendrá que entenderlo porque es por su bien, un poco el padre que coge al menor de edad, que no entiende que es bueno para que infantiliza al pueblo. Que lo infantiliza. A lo Fajardo. A lo Fajardo, ¿no? Pues yo tengo la evidencia, yo he estudiado mucho. Yo soy el profesor. Esto es un procentrista de gente estudiada, de gente divinamente, de gente muy sofisticada, pero pues el pueblo no cabe ahí, porque pues no hace parte de esos exquisitos cenáculos intelectuales. Claro, además siempre terminan echándole la culpa al pueblo. Claro, es decir, eso genera tal grado de torpeza al final.
cuando uno mira lecturas, por ejemplo, de que el tema es que el pueblo es engañable y que entonces hay dirigentes que engañan al pueblo. Por ejemplo, esa fue la explicación que terminaron dando Santos y ellos a la victoria del no en el plebiscito de los acuerdos de las FARC con Santos. Uno lee los libros que han escrito ellos después para explicar su propia derrota y no pudieron encontrar argumento distinto de decir que es que el pueblo colombiano fue engañado y que por eso ganó el no. Claro. No les cabe en la cabeza que el pueblo les diga no. Claro, claro. Y el pueblo cuando el pueblo les dijo no, y uno mira en los hechos posteriores, tenía toda la razón el pueblo. Por eso yo insisto tanto lo interesante de esta coyuntura, y que es una coyuntura no solamente en estas elecciones, sino del último proceso político, es que el pueblo ha estado realmente muy por delante de sus dirigentes de siempre. Y lo que está ocurriendo es que hoy los está desplazando y derrotando, y con toda la razón. Acuérdate, por ejemplo, que cuando hacemos discusiones internas de la campaña política, decimos, bueno, ¿qué está pensando el pueblo? ¿Qué sentimos? ¿Qué recibimos? Tal cosa. Y nos hacemos una segunda pregunta inicialmente, bueno, ¿y será que el pueblo tiene razón? Y llegamos a la conclusión de que claro que tiene toda la razón. Es decir, por ejemplo, el anhelo del pueblo de luchar contra la corrupción, ¿tiene razón el pueblo o no? Derrotar a los de siempre, ¿tiene razón el pueblo o no? Pues claro que tiene la razón. Haber derrotado ese acuerdo cómplice de Santos con las FARC, pues el que tuvo la razón fue el pueblo. Miren la realidad, miren la violencia, miren las mentiras, miren las trampas de las FARC. ¿No es cierto? Es decir, el pueblo no se ha equivocado. Que el pueblo a veces se equivoca, sí, la historia lo muestra. Pero que en este caso del proceso colombiano, del presente histórico, el pueblo es el que ha tenido la razón y la valentía de avanzar. Sí, absolutamente. Los pueblos se equivocan, sí. Todos los pueblos en la historia se han equivocado porque se han enamorado muchas veces. Nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado porque los pueblos en el mundo se han enamorado de sus pasiones, como cualquier ser humano que cae en sus propias pasiones. Y sobre todo cuando pues, hay psicología colectiva, más fácil caemos en las pasiones colectivas porque además nos arrastran. Pero pues en el pueblo está el santo grial, el elemento de verdad en una democracia. Y solo es legítimo el dirigente que lo sabe escuchar, que lo interpreta y que respeta su voluntad. Es que fíjate una cosa, además es un tema de formación. Yo a veces me pongo a mirar otras campañas y digo, no, es que la realidad no tienen el radar, la forma, la percepción, la piel para sentir lo popular. Por ejemplo, esa entrevista que yo vi en estos 2 días de Paloma creo que fue con RCN, sí, fue con RCN, en que ella dice que no, que es que ella sí va a gobernar con los partidos porque es la única forma de gobernar. Con el intermediario. Con el intermediario. El intermediario. Eso lo dice una persona, es decir, que por su experiencia no entiende que en una democracia hay que gobernar primero con el pueblo y que sustituir pueblo por partidos, por estructuras, por intermediarios, es la falla del ABC de la comprensión misma de la democracia. Y por eso fracasan paso por paso. Total. Ese fue el gran problema, la gran dificultad que tuvo, por ejemplo, un gobierno muy frío y distante, que era el gobierno de Santos. Santos no tuvo experiencia política previa a la de llegar a la presidencia de la República, y Santos tenía muchísimas dificultades para conectar con el pueblo. Nunca lo pudo hacer. Nunca lo pudo hacer. Uribe lo hacía divinamente. Uribe lo hacía con una facilidad extraordinaria. Eso se lo dio a Uribe su experiencia política previa. En una sociedad tan segmentada, en una sociedad tan desigual, porque usted puede tener sociedades desiguales, pero usted tiene en ciertas sociedades espacios en donde hay una mezcla entre los diferentes
sectores de una sociedad desigual. La escuela pública es el mejor ejemplo de formación ciudadana, de formación cívica, de formación republicana. El muchacho rico se sienta con el muchacho de clase media, con el muchacho más desfavorecido, en un mismo espacio y empiezan a reconocerse como iguales y a compartir y a conocer los códigos y a crear unos códigos propios comunes, de nación, que es lo que forma la escuela republicana de construcción de una república. Como aquí esto no existe, y este es un país de segmentación, y donde la gente se identifica a sí mismo porque se diferencia del otro, es que yo no estoy acá, yo estoy en tal estrato, yo estoy en tal club, yo estoy en tal colegio, pues usted crece sin conocer los códigos. Y si usted no ha tenido una experiencia política previa, por ejemplo, que le permita establecer ese contacto, porque si usted no nació en los segmentos más desfavorecidos, y usted no hace el esfuerzo y usted no hace el trabajo político para compartir los códigos y hacer parte, fusionarse, hacer parte y concedirse como parte del pueblo, pues usted termina gobernando para personas completamente ajenas. Sus palabras no llegan. Sus palabras no le llegan al corazón porque no comparte los códigos. Eso fue lo que le pasaba a Santos y dependen del intermediario, que es el congresista, que es el político, que siempre cobra un peaje para poder llegar y hacer la corrupción. Claro, porque además, si hay un elemento que ha desvirtuado esa experiencia, digamos, de lo que debía ser el político en la sociedad, es la corrupción política. Porque estos políticos de hoy tampoco conectan con el pueblo, no solamente por la corrupción, sino porque como ya mandan es tulas de plata de lo robado a comprar líderes de votos, nunca llegan, nunca se sientan en el barrio, nunca conversan con el pueblo. Terminaron siendo unos compravotos de distancia. Roban en los restaurantes, con los negocios, mandan las tulas a comprar votos y jamás hay una relación real con lo popular. Tal cual, es una intermediación. Entonces termina convertido todo ese ejercicio en una gran ingeniería, en una gran logística desde la cabeza del Ejecutivo de compra de votos, que es cuando usted gobierna y depende de esos intermediarios, básicamente. Y eso es lo que, claro, eso es lo que transmitió, como usted bien señala, esa entrevista de Paloma cuando dijo que iba a depender de los partidos. Pero ella fue excepcionalmente sincera en el sentido de mostrar que su concepción de la política es una concepción de los aparatos y con los políticos, y no comprende realmente lo que es el proceso popular que debe tener la democracia. Y por eso colapsan. Y por eso colapsan, porque esas estructuras que permitían ese tipo de gobiernos ya desaparecieron. Hoy el pueblo se empodera, se comunica y se informa por sí mismo de manera directa gracias a las redes sociales y ya no depende de marcos interpretativos de la realidad ni de intermediarios necesarios para poder llegar al poder, porque pueden decidir a través de su voto. Fíjate, por ejemplo, que la tendencia, la lectura del diálogo, por ejemplo, de los últimos 3 días en las redes sociales, en los distintos sectores, regiones, es ya el reconocimiento masivo, la tendencia de decir Paloma no voló. Paloma no voló. Paloma colapsó. Y eso es un sentimiento que ya es imparable, es la lectura que hace la propia sociedad y el propio pueblo del momento político. Ah. Y eso es irreversible. Es el fenómeno de la bola de nieve. Es una bola de nieve. La gente ya escogió a su candidato, optó básicamente por su candidato, y eso ya es inatajable. Ya no hay encuesta, ya no hay medio de comunicación que lo pueda detener. Lo intentaron detener, lo intentaron moldear mediante este juego de encuestas y de difusión a través de muchos medios. Y de calumnia y de insulto contra Abelardo. Permanentemente, pero ya se dieron cuenta que no pudieron. Y se dan cuenta faltando ya un mes, digamos, ya entregaron las armas. Claro, además, mira, es importante interpretar el fenómeno. Porque la verdad es que es
increíble que con todo el asedio, toda la mentira, los titulares, los periodistas, los pseudoperiodistas, militantes pagados y todo eso, insultando día y noche a Abelardo durante meses, no solamente no lograron desinflarlo, sino que el liderazgo se consolidó y está creciendo. ¿Por qué? Porque tiene causa, porque tiene bandera. ¿Y quién asumió la causa y quién asumió la bandera? Es la bandera del pueblo. Del pueblo. Es decir, el pueblo asumió la campaña. El pueblo básicamente, ¿qué ve? Ve a un político, a un candidato, pero ve más allá. Ves para arriba. Ves la causa y la bandera que él representa, que él ondea, Que encarna. que encarna. Y es un ejercicio casi que subconsciente. Él representa una causa en la que yo creo, que me identifica. No, es que él cree en la causa, él es el portaestandarte de esa bandera y yo lo sigo. El problema son los políticos que no tienen causa, que no tienen bandera, Que tienen intereses y negocios. que tienen intereses y negocios o que son simplemente los políticos que gobiernan según la evidencia. Es que yo bueno según la evidencia porque yo soy súper sofisticado, yo soy preparadísimo, soy estudiadísimo. El pueblo no entiende, pero es por su bien, que obviamente no inspiran ni un mal pensamiento, porque no tienen causa y no tienen bandera. O los políticos que simplemente viven, básicamente, un poco como un figurín, de exaltarse permanentemente por su probidad y su moral superior a la del resto de los mortales. Esos políticos, como son humanos, terminan mostrando alguna pequeña fisura y todo Pelando el cobre. toda la figurita pues se derrumba inmediatamente. No se le puede pedir a un político que sea absolutamente perfecto. Eso no existe y no ha existido a lo largo de la historia. Los grandes hombres de la historia, las grandes mujeres de la historia, han sido seres de carne y hueso, con virtudes y con defectos, pero con una causa superior, determinante en un momento de la historia, y con el coraje y con la fuerza para luchar por esa causa. Y con una fuerza y un coraje que ha inspirado a otros para seguir luchando, para seguirlo a él y luchar por esa causa. Esa es la regla de la política. No muchachos bien pensantes felicitados por emisoras o por grandes grupos económicos porque dicen que son muy importados, que nunca dicen una grosería y que gobiernan según la evidencia, que obviamente eso no inspira ni un mal pensamiento y no generan ningún liderazgo. Yo creo que... Es acento artificial. Creo que una de las formas de mirar esto que estamos conversando y que es tan importante radica, yo quiero que veamos lo que ocurrió ayer en Popayán con Abelardo. Qué bueno. Ahí hay un evento masivo, no sé si prepararon algún video o si es solamente la fotografía. Lo cierto es que ayer, en un evento sin estructuras, sin buses, sin tamales, solamente de convocatoria por redes, hubo un evento multitudinario importante en el número de movilización y en el sentimiento de la movilización. Y además ocurrió en Popayán, que es la capital del departamento del Cauca, que estos analistas y estos encuestadores y los de siempre dicen que es que la lectura de ellos es que el Cauca es de Petro y del pacto histórico y de Cepeda. Eso es no entender al pueblo. El pueblo del Cauca no es de Petro. El pueblo del Cauca no es de Cepeda. El pueblo del Cauca no es del pacto histórico. El pueblo del Cauca es víctima de Cepeda, víctima del pacto histórico, víctima de los aliados violentos y criminales de Petro y del pacto histórico. Total. La semana anterior habían padecido y llorado la masacre de Cajibío. Más de 20 civiles, hombres y mujeres, humildes y trabajadores, asesinados por Iván Mordisco y por los aliados de la paz total de Petro. Luego, no entendía, nadie debería asombrarse
de que Popayán se hubiera movilizado con clamor por Abelardo, porque ellos saben que Abelardo es quien tiene realmente el carácter de ir a liberarlos del crimen, a liberarlos de la violencia. Y vamos a ganar en el Cauca. Es la diferencia entre entender lo que es pueblo y lo que es encuesta. Ese es un elemento central. Y ese ejemplo de ayer se había vivido en Pasto, donde existía la misma lectura, y se está viviendo en todas las plazas del país. Eso es entender el fenómeno popular. Mire, Carlos Alonso, lo de Popayán me recuerda mucho el meeting, el evento que tuvo lugar en Pasto. Yo estuve ahí y yo quedé absolutamente impresionado. Primero porque vi afiches, fotos de Abelardo en muchos apartamentos, en muchos edificios, en muchas ventanas de Pasto. Para muchos sectores de izquierda considerado un bastión, un lugar electoralmente inexpugnable para la izquierda porque tienen gobernador, inyectan mucho dinero, movilizan mingas. Y hay grupos, más de 6 grupos armados disidentes en la mal llamada paz total. Ellos no se imaginaron que un evento de esta naturaleza fuera posible en el departamento del Cauca, en el departamento de Nariño, en donde, por ejemplo, en el Cauca 4 de los 4 representantes son afines al pacto. En Nariño, en donde 4 de los 5 representantes son afectos al pacto, elegidos por el pacto. En donde el otro, que es conservador, pues vota con el pacto. Nunca se imaginaron que se les fuera a meter un señor que lo que hizo fue construir una base de datos, vinculó al pueblo en la base de datos para poderse comunicar de manera más eficiente con la base de datos, con el pueblo, que es la gran base de datos de defensores de la patria, y a través de la base de datos y de las redes los convoque, les dice voy a estar allá, vengan. Yo le digo con total franqueza, cuando íbamos en el avión no sabíamos si iban a ir 2.000 personas, 2.500, y llegaron 6.000, y 1.500, casi 2.000 se quedaron afuera. Eso era absolutamente inimaginable. Entonces hemos venido dimensionando la magnitud del fenómeno popular y al mismo tiempo la rebeldía y el rechazo que está produciendo ese secuestro en el que tienen las políticas de este gobierno a poblaciones enteras en el Cauca y en Nariño. Es que es un secuestro, por decirlo menos, extremadamente cruel y violento. Para poder ejercer control social en el departamento del Cauca, en el litoral Pacífico o en el Putumayo, por parte de estos delincuentes, pues tienen que acudir al terror, porque se trata básicamente de afianzar rentas ilegales. Y para poder afianzar rentas ilegales en municipios, yo tengo que crear de alguna manera fronteras invisibles en donde controlo a población. Y la única manera para esos delincuentes de controlar a la población, que es la manera que necesitan para afianzar su negocio ilícito, es mediante el terror. Y yo para poder aterrorizar a esas poblaciones, pues tengo que ejercer la peor violencia posible. Y para poder ejercer esa peor violencia posible, pues tienen que cortar cabezas, tienen que patearlas, tienen que hacer masacres. Tienen que hacer masacres para que la gente quede tan aterrorizada que no se atreva a musitar palabra ni a rebelarse. Entonces, cuando ven una opción liberadora o libertadora, como la que está llegando en este movimiento popular que lidera Abelardo, y ven que hay una persona que de manera plebiscitaria marca el contraste y les dice yo a ustedes los voy a liberar y los voy a derrotar y los voy a someter y los voy a perseguir y los voy a castigar, la gente dice yo voy a salir a votar masivamente. Entonces todo ese fervor que usted ve en el evento de Popayán, en el evento de Pasto, es casi, es un grito de libertad. ¿Cómo te fue en el Huila? ¿Cómo les fue en el Huila la semana pasada? Absolutamente tu tierra. Impresionante.
Porque lo que uno ve, lo que yo vi en Pitalito fueron 2.000 personas que llegaron sin necesidad de que ningún político los llevara, de que ningún sinvergüenza los montara en un bus. Es que mire, esta campaña es tan extraordinaria. Aquí no toca hablar con el intermediario que llama a pedir la plata, la publicidad, que no sé qué, que el refrigerio. Allá la gente llega solita. Es un movimiento de liberación, es un movimiento es un grito casi de independencia frente a la esclavitud en que la tienen sometidos esos grupos delincuenciales, extorsionistas o narcotraficantes o delincuencia común que están operando por la negligencia, o no diría yo por la negligencia, porque el gobierno No, porque son aliados de Petro. Y el pueblo sabe que esos grupos son aliados de Petro, que están buscando sojuzgar a la gente para que voten por quién. Toda esa criminalidad que ejercen para controlar el voto, ¿cuál es el candidato de ellos? No, pues naturalmente que es el candidato de la paz total, es el candidato aliado. Es el candidato del pacto histórico, es el candidato de ellos, sí, el candidato de la tarima de Alpujarra. El candidato que nunca ha renunciado a esa cohabitación con sus puentes, naturalmente, con todas las estructuras armadas del país, que piensan que es una fatalidad colombiana ese paralelo entre estructuras armadas y vida política civil. Es que fíjate que el pueblo percibe la campaña de Abelardo y el liderazgo de Abelardo como una campaña libertadora, lo que decías ahorita. Y porque es verdad. Es decir, hay que libertar. Cuando, por ejemplo, en teoría y en la discusión pública se utiliza tanto el término de control territorial criminal, que a veces a fuerza de repetirlo en los medios de comunicación se volviera como un paisaje y pierde la esencia de la gravedad y del dolor humano que hay detrás de eso. ¿Qué quiere decir el control territorial criminal de Iván Mordisco en Putumayo o en Cauca o en cualquier región? Violencia. Que las adolescentes y los adolescentes van a ser reclutados y prostituidos y sicarizados. Que las familias no pueden moverse. Que extorsionan a la señora que vende arepas en la esquina de un municipio. Es decir, que se vive una tiranía infame. Yo diría más. Es una tiranía del terror. No es una tiranía, es una tiranía que utiliza la violencia como método, la violencia extrema como método de sometimiento. Usted solo sojuzga y somete a una población civil siendo un actor ilegítimo, profundamente ilegítimo, como es un grupo armado narcotraficante. Si usted corta cabezas, si usted corta brazos, si usted despedaza un cuerpo y lo mete en una bolsa y lo deja frente a una escuela, frente a un mercado, si usted produce tal nivel de impacto y de terror que la gente dice, yo me impongo a mí mismo la ley del silencio. Porque lo que imponen mediante el terror es la ley del silencio. Es la historia de la violencia política en Colombia. Es someter de manera por parte de actores al margen de la ley o de actores o paraestatales o criminales o narcotraficantes o guerrilleros mediante la violencia más absurda, mediante la violencia más sórdida posible. De lo contrario, usted no somete a una población, no lo obliga a pagar tributo y no lo obliga a guardar silencio, sobre todo una población colombiana que es rebelde por naturaleza. Esto es lo que vive la gente y eso es lo que tolera o autoriza o permite el Estado cuando autoriza a estas organizaciones a operar y les permite operar legalmente con el remedio, con el disfraz de un proceso de paz que no es un proceso de paz, porque no tiene método, no tiene inicio, no tiene etapa, ni tiene final. Es simplemente una manera de poder garantizar ese statu quo, inhibiendo a la fuerza pública de perseguirlos, porque así ellos no los quieran perseguir, la fuerza pública tiene el deber, pero para inhibirlos se inventan la tal paz total que nunca tuvo ni principio, ni fin, ni método distinto a de mantener las cosas como están. Yo creo que hay un elemento que es muy importante de comprenderse, y es que hay momentos en que debemos salirnos un poco del análisis, digamos, de la cotidianidad electoral, de los números, las encuestas, el cruce de entrevistas de un lado y otro, e intentar mirar en perspectiva histórica lo que está ocurriendo en el país.
Estas no son unas elecciones comunes y corrientes de la historia de Colombia. Estas son unas elecciones que tienen una connotación histórica. Las próximas generaciones van a estudiar como un hito histórico estas elecciones, porque por fin el pueblo va a lograr un anhelo que se manifiesta históricamente en distintos procesos. Esto que está ocurriendo ahora lo quiso el pueblo en la época de Gaitán. Esto que está ocurriendo ahora lo quiso el pueblo en la Napo. Esto que está ocurriendo ahora es la búsqueda de liberación del pueblo, tanto de los de siempre y su corrupción, como de los violentos y de los tiranos de que estamos hablando. Es decir, esta elección es un plebiscito de muchas cosas. Esta elección va a ser, por ejemplo, el plebiscito de la defensa de la Constitución contra la tal constituyente autoritaria, chavista y esa barbaridad que quiere Petro. Luego, en el fondo, estas elecciones son un plebiscito por la defensa de la democracia, pero además son un plebiscito de liberación contra las organizaciones criminales y la violencia histórica en la política colombiana. Yo te garantizo una cosa, tengo una íntima convicción. En esas zonas que no leen las encuestas y que no entienden los de siempre, el pueblo va a salir multitudinariamente a liberarse. El Cauca se va a liberar. Nariño se va a liberar. Caquetá se va a liberar. Putumayo se va a liberar. Porque estamos viviendo un momento de reivindicación y rebeldía popular contra los grandes males y los grandes crímenes y la gran corrupción de la historia del país. Ese es el significado histórico de los defensores de la patria y de la campaña que lidera Abelardo. Sí, es tal cual, es un fenómeno popular de alguna manera. Tiene paralelos en la historia, fenómenos populares que han sido truncados. Digamos, ese Gaitán fue un fenómeno popular truncado, llamémoslo así, por la violencia de siempre, de los de siempre. Por los de siempre. Y de alguna manera la falta de eclosión, de consolidación de esos movimientos populares, pues han explicado mucho la violencia política permanente y constante en la sociedad colombiana, indiscutiblemente. Son fuerzas truncadas, son fuerzas decapitadas mediante la violencia, y eso reproduce violencia, por supuesto. Sin lugar a dudas ha surgido un movimiento popular. Sin lugar a dudas ha surgido un líder popular para el momento histórico del movimiento popular. Eso es imprescindible en la democracia y es imprescindible en la historia. Y hay otro elemento que existe y que hemos reivindicado mucho siempre en Cívicos. Yo te agradezco mucho, Rodrigo, que estemos juntos aquí haciendo estas reflexiones para las cívicas y los cívicos, porque ese otro elemento es con lo que siempre cerramos estos Cívicos Live. Si además del movimiento popular, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios nos bendiga toda esta semana. Pero viene ya el colapso de la campaña Paloma. Esa es otra realidad. ¿Qué viene entonces ahora? Ya viene ya, como las encuestas ayudaron hasta la semana pasada, no pudieron ayudar más. Yo creo que la campaña Paloma murió, llamémoslo de esa manera, o empezó a hundirse inexorablemente hasta cuando Inbamer, que publicó hace más de una semana y media, no pudo ayudar más. Simplemente ya le tocó aceptar que Abelardo estaba en el segundo lugar, le acercó a Paloma, le regaló unos puntos de margen de error, infló a Cepeda irresponsablemente, pero ya no le pudo ayudar. Llegó la encuesta de GAD, puso a Paloma en 13, a Abelardo en 21, eso terminó ya de rematar, y llegaron las encuestas de Atlas, Intel, que es la encuestadora más prestigiosa del mundo, y ya mostraron esa realidad. Entonces ya viene un proceso de colapso, de caída estrepitosa de esa campaña, y aquí hay un llamado muy importante, Carlos Alonso, y es que
de acuerdo con las mediciones internas que tiene la campaña de Abelardo, es un tracking muy sofisticado que hace Atlas Intel, está muy cerca ya de empatar a Iván Cepeda. En los últimos ya estaba a casi 4 puntos, 37 contra 33 más o menos. En el momento en que eso ocurre, Carlos Alonso, se abre la autopista para ganar en primera vuelta. Porque viene irremediablemente ya el hundimiento completo de la campaña de Paloma. Y ahí sí le vamos a agradecer mucho a algunos creativos de la campaña de Paloma que se inventaron o acuñaron básicamente el caballito no vote su voto. ¿Se acuerda? No vote su voto, no vote su voto, que fue lo que trataron de fustigar y debilitar la campaña de Abelardo entre enero y prácticamente principios de abril. No vote su voto, no vote su voto, él se está estancado, que no gane en segunda vuelta. Ahora vamos nosotros a adoptar ese caballito. Lo vamos a hacer propio, como un boomerang. El pueblo lo hace propio. Lo tiraron, lo agarramos, el pueblo lo hace propio y el llamado ahorita es no vote su voto, querido elector de Paloma. Yo hago un llamado patriótico a los responsables de esa campaña y a los electores a que ya la suerte está echada, ya prácticamente tenemos empatado a Iván Cepeda en primera vuelta, necesitamos ganar en primera vuelta. Pero para eso necesitamos el concurso de todos ustedes. No vote su voto, acompañe la campaña, la candidatura de Abelardo, para que podamos ganar en esta primera vuelta. Que además comienza uno a percibirlo en la calle. Es decir, hay personas que se acercan en la calle a uno y le dicen, vamos por la victoria en primera vuelta, vamos por la victoria en primera vuelta. Y cuando eso ocurre lo que ha estado sucediendo en todo este proceso. Y es que el pueblo asume ese desafío, asume esa meta, y cuando el pueblo la asume, la logra. Y mire el pánico que hay en la campaña de Cepeda. Pánico que hay en el gobierno. Pues las barbaridades de Benedetti. Sí, muy desencajado, muy desencajado. Eso cuando usted ya... Yo los notaba ya asustados, de alguna manera, muy sorprendidos, decían, pero ¿cómo así que se metieron de esa manera en Pasto? ¿Cómo así que se metieron de esta manera en Nariño? Digamos, en la verdadera retaguardia de la campaña de Cepeda. Pero ya los están viendo básicamente claro, sobre en los suburbios de la capital. Ya están listos para el ataque final y ya no hay susto, hay pánico en la campaña. Además, porque se rompió un mito que siempre fue un absurdo. Y es que capturaron en el imaginario y en los titulares de prensa que lo popular era de izquierda, lo cual es una mentira histórica. Sí. Precisamente el liderazgo de Abelardo está sobre todo en los estratos 1, 2, 3, 4. Y eso es lo que los tiene absolutamente panicados. Es decir, porque esa es la realidad. Los tiene muy asustados y están viendo y están observando, porque ellos tienen mediciones internas, que ellos básicamente, Petro ganó gracias a 3 regiones, la costa Caribe, Bogotá y suroccidente. Y ya vieron las sorpresas en Pasto y en Nariño, ya vieron el fenómeno que produjo Abelardo. Y en la costa. Y lo de la costa los tiene ya, pero colapsados, porque perdieron la costa y están a punto de perder Bogotá. Están a esto ya. Acuérdense que antes de la consulta del 8 de marzo, en las encuestas de Atlas Intel, Abelardo empataba a Cepeda en la costa y en Bogotá. Yo escribí una columna cuando adhería a la campaña de Abelardo y dije, Abelardo es el único capaz de ganar en la costa, en Bogotá, y de prácticamente empatar o acercársele muchos en el Pacífico. Hoy lo que estoy viendo es que esto es una bola de nieve, esto es una turba humana gigantesca que salió básicamente a elegir a su candidato, esto es la gente en la calle saliendo a elegir a su candidato y los señores del pacto están muertos del susto. Y nosotros ya tenemos reportes de que están tan asustados que están acelerando el proceso de compra de grupos políticos. Están llamando a todas las bases del Partido Liberal, que supuestamente está con Paloma, del partido de la U, y utilizando a gobernadores o desde ministerios, alcaldes, ofreciendo plata constante y sonante. Lo que pasa es que los alcaldes ya no les creen, porque han dicho tantas mentiras, han sido tan malos gobernantes,
que no les creen, pero están moviendo mucho dinero. Entonces, yo ya veo que esto es inexorable, que esto es inevitable, que esto es inatajable, porque es una bola de nieve, es una bola humana gigantesca que decidió asumir básicamente su destino, elegir a su candidato. Y mi llamado ya muy respetuoso, naturalmente, pues porque uno mama gallo, pues está en una contienda, hay pugnacidad, pero ya muy respetuoso y muy solemne también a los electores de Paloma. Esto fue un pulso, lo terminó ganando Abelardo. Ya ayúdennos a ganar en primera vuelta porque lo vamos a lograr, es por el bien del país. ¿Y qué tiene más asustado? ¿Qué es lo que tiene más asustado al gobierno? A los que tienen la llave del presupuesto público, Carlos Alonso, que ellos estaban muy cómodos porque sentían que todo el aparataje de establecimiento mediático, corporativo, más las encuestas, que son una herramienta, pues iban a poner a Paloma en segunda vuelta. No, porque hacían sumas de tienda, ¿no? Pues es que este político más este, 1 más 1, 2 y 3, y ahí están los votos para llegar a segunda vuelta. Abelardo, las encuestas lo acaban, van a decir que está estancado, que no gana en segunda vuelta, que Uribe termina de hacer la magia y va a pasar Paloma. Pero ¿qué hubiera pasado en segunda vuelta si pasaba Paloma? Que el poder electoral de Paloma, que son los intermediarios de la política, no le ganaban y los compraban. Porque es que ahí viene el problema del gobierno y lo que los tiene en pánico. Que todas estas estructuras políticas que supuestamente estaban ayudando a Paloma, las iban a comprar en segunda vuelta. Porque ellos tienen a los operadores políticos que lo saben hacer y tienen el presupuesto. Esta es la primera vez que tenemos unas elecciones en donde la izquierda no es oposición, es gobierno. La derecha, centroderecha, los partidos tradicionales siempre estaban muy cómodos porque siempre encontraban financiación. Porque buena parte de la financiación son, llamémoslo así, empresarios que gravitan alrededor de las decisiones del Estado, de las superintendencias, de las comisiones de regulación o de la contratación. Hoy, ¿dónde están esos financiadores, esos empresarios? Están del otro lado. Y ellos estaban esperando que pasara Paloma con todos sus manzanillos, con todos sus expresidentes, con todos sus políticos tradicionales de siempre, para cogerle a la vuelta de la esquina en segunda vuelta y tin, con las bolsas de plata, le compraban las estructuras y la dejaban solita en la calle. ¿Qué pasa con Abelardo? Que lo que tiene Abelardo no tienen cómo comprarlo. Y eso es lo que los tiene absolutamente en pánico. Empanicados. Totalmente de acuerdo. Además, prácticamente pudiera uno decir, mire, así como les advertimos que ni con el establecimiento tradicional ni con los partidos de siempre iban a ganar, hoy también le decimos al gobierno que ni con toda su corrupción, ni con toda su violencia pueden ganar. Aquí la victoria es del movimiento popular. Y además, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchas bendiciones y nos veremos en el próximo Cívicos Live. Un abrazo. Gracias, Carlos Alonso, por esta invitación. Una alegría enorme. Chao.